¿Qué tal, gente? Yo soy Flama y hoy tenemos el primer capítulo de la segunda temporada de Blue Lock. ¡Vamos! Recordando un poco el pasado de Rin, este tenía a su hermano Sae, el cual se fue al Real Madrid porque quería brillar fuera de Japón, pero cuando regresó vio que su hermano no era igual de bueno para jugar a su lado, así que le demostró la realidad y le dijo lo asqueado que se sentía. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Entonces Rin trató de ser el número uno, sin importar a quién tenía que pisotear, o sea, todo un egoísta. Ahora Blue Lock tenía que enfrentar a la selección sub-20 liderados por Sae, porque los directivos decían que no era rentable, pero Ego pensaba mostrarles lo contrario derrotando su preciada selección, para mostrarle que Blue Lock era el futuro. Obviamente tenían puros delanteros, así que tendrían que improvisar los equipos, y la mejor manera de sacar a los 11 titulares era hacer que todo gire en torno a los 6 mejores. El número 1 era obviamente Rin, el número 2 era uno que tranquilamente podía aparecer en Windbreaker o Tokyo Revengers, llamado Shidou. El tercero era un tipo con cabello muy geométrico, que me recuerda, bueno, no importa, la cosa es que se llamaba Tabito. El cuarto era otro Rin, pero con menos calidad, llamado Eita. El quinto era el típico que parece nerd pero al final te da 1000 vueltas en el fútbol, llamado Yukimiya. Isagi creía que podía ser el sexto, pero no, en realidad era nuestro orgullo de la salada, Nagi. Yukimiya se preguntaba en qué era inferior a los demás, entonces Ego explicó que los dos primeros se habían metido gol contra el quinteto mundial, o sea que eran auténticos genios, y para el resto hubo mucha data y opinión personal, pero eso no importaba. Lo importante era que los 6 primeros se dividirían en 3 equipos, y los demás tenían que unirse a ellos para enfrentarse entre sí. Entonces, después de mostrar sus habilidades para reivindicarse por no ser de los mejores y demostrar su valor en el campo, podrían ser escogidos para formar parte del equipo contra la selección sub-20 de Japón. Por tema de números había uno que podía jugar en 2 equipos, y este sería el séptimo puesto, o sea Bachira, lo cual solo frustró aún más a Isagi, ya que 2 de ellos eran sus compañeros y aún así estaban por encima de él. Ahora comenzaba la hora de elegir equipo, entonces Isagi y sus compañeros fueron a comer aprovechando que tenían un buffet libre, pero al reunirse se dieron cuenta de que muchos habían sido descalificados. Sin embargo, lo importante era seguir adelante, y para eso tenían que escoger un equipo, aunque Isagi no tenía ni idea de a quién escoger, ya que estaba entre Nagi y Rin. Con Rin podían desafiarlo y reivindicarse, pero con Nagi podía hacer su dúo dinámico y demostrar su acoplamiento. Ambas opciones tenían sus puntos positivos, sin embargo tenía que escoger qué era lo que más le convenía. Mientras tanto, los 6 primeros estaban socializando un ratito, pero los aires de superioridad de Rin no le gustaron nadita a Shidou, así que por poco y se pelean. ¿No les decía que este Shidou parecía sacado de anime de peleas? Volviendo al tema, Ego los detuvo y les advirtió que no se confiaran, porque incluso los 6 primeros podían bajar de puestos, o sea que tenían que luchar por mantenerse encima de Blue Lock. Volviendo con Isagi, se encontró con Barou en el baño, y este se indignó al ver cuánto dudaba, ya que solo tenía que ir a cualquier lado y demostrar que era el mejor, aunque tenía claro rechazo hacia Nagi, así que iría a cualquiera de los otros equipos, pero dejó en claro que fuera donde fuera aplastaría a Isagi, así que le pidió no caer antes de que eso pasara. Al rato llegó Nico al baño, entonces le dio las gracias a Isagi por mostrarle que no podía ser un personaje secundario, así que él también sería un enemigo complicado, pero gracias a sus palabras descubrió que tenía que ir a donde lo dejaran brillar, aunque todavía no estaba del todo seguro. Por eso se puso a ver sus partidos con Nagi, y en eso Reo apareció sorprendido de que dudara tanto, aunque la verdadera sorpresa era ver que Reo no escogió a Nagi de una, ya que él era prácticamente su novio hasta hace poco, aunque el prota fue el que los separó, y desde ese momento Reo había intentado vengarse, pero no lo logró, y no solo eso, sino que lo vio jugar también que le daba la impresión de que se alejaba cada vez más. Debido a eso tenía miedo, porque si no usaba esta oportunidad, podía no volver a jugar con él, pero si lo hacía mal, se alejaría aún más por ver lo bajo que era. Escucharlo hizo entender al prota que no tenía que dudar, ya que solo tenía que demostrar en la cancha que tomó la decisión correcta. Por lo tanto, escogió a Rin, porque él era el que quería superar a toda costa, y por si se lo pregunta, Reo fue con Nagi, para su reencuentro. Por otro lado, el presidente de la asociación de fútbol vio que la selección quedaría en manos de Blue Lock si perdían, y obviamente eso no le gustó nada, porque le quitarían su máquina de hacer dinero, y eso era lo último que quería. Por lo tanto, le encargó al capitán de la selección sub-20 que aplastara a los de Blue Lock. Volviendo a Blue Lock, tenían que escoger a los 3 primeros que iban a participar en el partido 5 vs 5. Como los afortunados, conocemos a Hiyori y a Nanase. Además declaró nuestro prota, que salió como para jugar en la primera ronda. En el equipo enemigo que iban a enfrentar estaba el NPC número 1 y el NPC número 2, pero también estaba Chigiri, así que nuevamente tendrá que enfrentar a las piernas ultraveloces del pelirrojo. La tensión se sintió desde el primer segundo, porque ahora no solo era enfrentar a los del equipo rival, sino que también tenían que destacar entre sus propios compañeros, ya que tenían que ganarse la titularidad. Aunque la verdad que el team del prota como que estaba en otra onda, ya que Hiyori y Nanase estaban re chill, cosa muy diferente a todo lo que Isagi había presenciado anteriormente en Blue Lock, ya que siempre fue insultos y agresividad, pero ahora era más parecido a abrazos y viva la amistad. De todas formas tenía que concentrarse, porque además de compenetrarse y mostrar sus habilidades, tenía que dar el 100% como mínimo, así que empezó acoplándose a la perfección, creando líneas de pases muy visibles para Shidou y también haciendo paredes para Rin, lo cual los llevó al punto en el que solo tenían que pasarle la pelota a Rin para que anotara, pero Chigiri no lo dejó tan fácil, ya que con su velocidad logró alcanzar el pase. Esto resultó en un rebote que en situaciones normales era imposible de convertir en gol, pero para Shidou lo normal era algo impensable, así que chutó sin ver y marcó un auténtico golazo. Este era su talento, ya que su físico le permitía hacer salvajadas como estas con mucha facilidad, pero Tabito no perdió la calma, simplemente mantuvo la mente serena para
adaptarse. Ahora que tenía el balón, le tenía una trampa a Isagi para que tratara de quitárselo, pero como dije, solo fue una trampa, porque al toque se puso a correr para adelantarlo, y mientras lo hacía, le contaba a Isagi su plan, que era básicamente aprovecharse del punto más débil de su equipo, o sea, de nuestro prota, porque él era fuerte posicionándose y combinándose con los demás, pero en un 1 vs 1 era muy mediocre. Shidou trató de apoyar con la marca, pero ni los dos pudieron quitarle el balón, porque Tabito era un maestro en el regate, así que usó sus brazos para moverlos ligeramente y dejarlos atrás, por lo que marcó un gol él solo. Hiyori conocía bien a Tabito, ya que fueron compañeros en la academia de fútbol, así que sabía que lo puso en la mira. Sin embargo, no tenía que centrarse en sus puntos débiles, más bien tenía que intentar usar sus puntos fuertes para que el plan de Tabito no funcione. Obviamente saberlo y hacerlo son cosas distintas, pero al menos ya tenía sus armas claras, aunque todavía no se había dado cuenta de la gravedad del asunto, porque cuando Rin trató de jugar nuevamente con él, Tabito lo marcó de inmediato y le robó el balón, porque solo era demasiado malo. Entonces esta vez fueron a tratar de quitarle el balón entre tres, pero él se dejó completamente libre a Otoya, que tenía la habilidad de correr casi sin hacer ruido, tal como un ninja, por lo que logró ganarle la espalda a Rin, el que supuestamente todo lo ve, y marcó un gol muy fácilmente. Debido a esto, Rin dejó de verlo como una opción porque Tabito lo marcaba muy de cerca, así que empezó a jugar con Hiyori, el cual logró acoplarse con Rin a la primera, dejando el prota completamente en las sombras, ya que con que le pusiera la pelota a Rin, este se creaba goles complicadísimos con su precisión de disparo. Esto dejaba al prota en graves problemas, porque Rin no lo tomaba en cuenta, por ende tenía que encontrar la manera de que lo notaran, aunque no era el único pensando en ello, ya que era igual para todos. Shigiri lo sabía bien, así que usó su fortaleza, o sea su velocidad, para crear una oportunidad que Tabito no desaprovecharía, y gracias a eso generó una jugada prácticamente solo, y logró que Otoya marcara su segundo gol. El prota también quería hacer lo mismo, pero Rin ya no lo veía como oportunidad, entonces solo tenía que esperar en el área para usar su tiro directo. Sin embargo, Tabito no lo dejaba irse, ni siquiera con su juego sin balón, ya que Tabito se conocía muy bien estos trucos. Obviamente Rin y Hiyori lograron armar una jugada de gol nuevamente, pero esta vez Shidou se metió y terminó chocando con Rin, porque ambos olieron que había un gol ahí. Rin por su lectura de juego y Shidou por su instinto, aunque al final no quedó en gol para ninguno, porque Shidou trató de robarse el gol. Esto dejaba en evidencia que los dos no eran nada compatibles. Sin embargo, esa era la oportunidad perfecta para Isagi, ya que si lograba usar esto a su favor, podría mostrar su valor en la cancha. Hacerlos funcionar juntos era imposible, entonces tenía que encontrar la forma de utilizarlos, pero antes de eso tenía que deshacerse de Tabito, ya que seguía oliéndole el culo muy de cerca. Como el Rin de la salada ya se había hartado de las paredes entre Rin y Hiyori, se puso en medio, entonces este último tuvo que buscar otro lugar, pero Isagi no era la opción, así que Nanase se posicionó para recibir. Gracias a eso, Tabito se distrajo por un segundo, cosa que le dio la oportunidad a nuestro prota de jugar sin balón y ganarle su espalda 2 veces a Tabito. Ahora que era libre podía jugar, pero Chigiri le cerró el paso, entonces trató de hacer una pared con Shidou. Sin embargo, Shidou no tenía la palabra pasar en su diccionario, así que se giró rapidísimo para anotar otro gol de espaldas. A pesar de que no fue un gol de Isagi, igual fue un gol del equipo, así que se alegró y buscó su siguiente oportunidad, pero aún estaba entre la espada y la pared, porque si el equipo de Tabito metía un gol sería GG. Por lo tanto, Rin sacó a Isagi de la marca de Tabito, porque era demasiado malo para robarle el balón. Tabito trató de amagarlo, porque ese era su fuerte, pero Rin demostró que no era un número 1 por las huevas, ya que cuando Tabito trató de ponerle el brazo, Rin se lo sacó de un codazo. Para colmo, Isagi se metió en un punto ciego y le robó el balón, por lo que pudo hacer una contra de Hiyori y Nanase, los cuales lo ayudaron a llegar hasta el área luego de muchos pases. Sin embargo, por más que Hiyori ignoró a Shidou y se la pasó a Isagi, este no pudo llegar al punto de gol, porque su físico no le permitía correr como Rin o Shidou. Otoya pudo despejar el balón, pero Rin resolvió con un tremendo golazo, así que al menos no habían perdido. Hiyori se disculpó por dársela tan adelante, pero era el único lugar al que podría apuntar, y el prota lo sabía, así que no lo culpó de nada, porque fue su físico el que no le permitió alcanzar el gol que visualizó. Hiyori le dijo que eso le pasaba por ver, pensar y luego recién moverse, ya que si bien le había funcionado hasta el momento, eso no servía a la hora de querer enfrentarse a los mejores de Blue Lock, porque ellos tienen físicos monstruosos, que dejarían atrás a Isagi si pierde tanto tiempo en pensar. Para arreglarlo tiene que actuar por instinto, pero ese era algo impensable para el prota, porque si no pensaba, ¿qué chucha hacía? Para colmo, tenía que quitarle el balón a Tabito nuevamente, y esta vez no iba a ser tan fácil, porque estaba atento a que Isagi se acercara, para que dejara un hueco gigantesco en el medio, que Chigiri aprovecharía sin pensarlo. Por suerte, Shidou volvió a aparecer cuando todo parecía perdido, así que el prota volvió a tener su oportunidad de contraataque, pero por adelante tenía a Shidou y a Rin, los cuales estaban esperando el pase perfecto que Hiyori lanzó para ellos. Ahí nuestro prota trató de pensar, pero si volvía a pensar no llegaría, así que se puso a reflexionar que era actuar por instinto. Como era obvio, pensando no era la forma de descubrirlo, hasta que se movió donde su cuerpo le decía, confiando en toda su experiencia y habilidades, por lo que pudo anticiparse al pase de Hiyori y robarle el gol a los dos genios que tenía delante. Con ese gol logró ganar, pero más que nada porque se acercó a lo que Ego llamaba creación de milagros. Shidou se emocionó por un gol tan espectacular, pero Rin creyó que era pura suerte, así que solo quedaba seguir demostrando que podía ser de los mejores, y su siguiente oportunidad sería contra nada más y nada menos que nuestro Goyo de la Salada y su exnovio Reo.
Conociendo un poco el pasado de Reo, este odiaba mucho su vida antes de jugar fútbol, porque todo se le daba bien, y justo por eso fue que el fútbol le encantó tanto, ya que el fútbol era algo que no podía dominar tan fácilmente, pero ahora tenía la oportunidad de jugar al lado de Nagi nuevamente. Isagi por su parte estaba analizando su golazo, ya que ni él mismo entendía lo que hizo, así que estaba que veía frame por frame, y diciendo todo lo que pasó por su cabeza en ese momento. Nanase quedó payaso al ver todo lo que consideró para ganarles la posición a los dos genios. Sin embargo, Isagi no tenía ni idea de cómo lo hizo, ya que solo dejó que su cuerpo se moviera solito. Hiyori por su parte tampoco esperaba que él hiciera el gol, porque ese pase era para Rin Shidou. Sin embargo, la razón por la que le dijo que no pensara tanto era porque su proceso requería 3 pasos, pero tal como pasaba en el Tetris, si analizas todo lo que tienes a tu alrededor cosa por cosa y luego actúas, funciona hasta cierto punto, porque llega el momento en el que el juego se pone tan intenso que se vuelve imposible, así que tienes que ir pensando sobre la marcha, y eso fue justo lo que Isagi hizo. Obviamente no hubiera sido posible si no hubiera estado súper concentrado en ese momento, pero al menos ya tenía idea de qué era lo que tenía que buscar para estar a la par de los genios, o incluso para superarlos. Otro que tampoco tenía mucha idea de lo que tenía que hacer era Nanase, porque Shidou y Rin jugaban a una velocidad que no podía seguir. Sin embargo, con Isagi todo fue mucho más sencillo. Eso significaba que lo quiso utilizar, pero Isagi no estaba molesto, porque fue gracias a eso que pudo hacer su golazo. Lamentablemente fue el único, pero eso era lo de menos, porque gracias a eso los otros dos pudieron mostrar su valor, y por eso esperaban lo mejor de las elecciones. Volviendo con Reo, ese volvió al plan de siempre con Nagi, o sea, paredes rápidas para pasar a todos gracias a la alta compatibilidad que tenían. Sin embargo, un altazo del otro equipo les cagó los planes, porque interceptó uno de los pases de Reo, por más que para una persona promedio hubiera sido imposible. Ahora que Rin tenía la pelota tenía que elegir entre Shidou o el inútil de Ikaguri, que se hacía llamar el monje útil porque se dejaba utilizar. Sin embargo, cuando se vio marcado por Reo se volvió el monje cobarde, porque no sabía si pasársela a Rin o a Shidou. Al final la elección fue Shidou, pero no porque lo eligiera, sino porque se palteó al recibir un grito. Para colmo el pase ni llegó, porque Gamamaru lo alcanzó, entonces quedó en manos o más bien pies de Yukimiya, el cual era tan bueno en 1 vs 1 que logró pasarse a Rin él solito. El estilo de Yukimiya era llevarse a los rivales, pero a diferencia de Bachira que usaba mucho técnica e ingenio, Yukimika lo hacía con su físico y velocidad. Eso le permitió llegar a la línea de tiro, pero como no estaba solo, Reo le pidió el balón. Ahora que lo pienso, eso fue un poco tonto, porque ¿quién le pide a un egoísta que comparta? Bueno, obvio Yuki no le dio ni pincho, y lanzó su característico tiro chanfle, que de no ser por Ariu, hubiera entrado de lleno, aunque ambos cayeron en la trampa de Nagi, ya que este logró controlar ese tiro para convertirlo en un pase de gol. Obviamente ese balón tenía más giro que la Sampu, así que controlarlo era demasiado complicado, pero Nagi es Nagi, y como uno de los 6 mejores estaba muy pero muy por delante de Reo. Este se dio cuenta gracias a que no podía hacer nada en el partido, porque él era un 99 en todo, pero no le alcanzaba para superar a los genios que tenían una característica mayor al 100, la cual les permitía destacar en algo en específico. Eso significaba que había fracasado, y que su padre tenía razón cuando le dijo que no perdiera el tiempo en el fútbol, y se vuelva su heredero. Sin embargo, Reo no quería esa vida fácil, porque desde que entró en Blue Lock decidió que sería de vida o muerte, al igual que para todos. Por ende solo tenía 2 opciones, o encontrar su estilo o perder, y la segunda no era opción. Por lo tanto usó sus stats casi perfectas para imitar las técnicas ajenas y marcar su propio gol, ya que hasta ahora pensaba más en pasar que en otra cosa, pero tenía que cambiar si quería mejorar, así que imitó el tiro con chanfle de Yukimiya, y marcó su propio golazo con el nuevo estilo del camaleón. Ese estilo iba muy bien con sus habilidades, así que Nagi lo felicitó, pero a pesar de eso terminó perdiendo, porque Hiyori e Isagi vieron la debilidad de esa técnica, que era la incapacidad de imitar la técnica al 100%, además que habían cosas que no se podían copiar, como la velocidad o la altura. Eso era desalentador, pero también significaba que podía seguir mejorando, así que le dijo a Nagi que siguiera sin él, pero que muy pronto lo alcanzaría nuevamente. Por otro lado, Sae llegó a Japón, y estuvo viendo al equipo sub-20 de Japón, pero la delantera le dio pena, así que se negó a jugar con tremendos cojos. Eso no le gustó nada al manager, pero el director de la asociación lo calmó, y le pidió a Sae que le dijera qué necesitaba, porque si era un jugador japonés podía conseguirlo para su equipo. Luego continuaron los partidos, y como era de esperarse, Rin y Shidou ganaron y ganaron. Sin embargo, nunca llegaron a llevarse bien, ya que tenían -1 de compatibilidad, así que apenas terminaron los juegos se fueron a los puños, o bueno, a las patadas, porque son futbolistas. Así que Ego tuvo que chicharrar a Shidou para que se calmara de una vez por todas. Después de encerrarlo, Ego les avisó a todos que iba a decidir cuál era la alineación titular para el torneo de sub-20, ya que tenía que analizar a todos. Al final se dio cuenta de que para que puedan ser un buen equipo, tendrían que dejarse de lado mucho talento, ya que como dicen, muchos cocineros arruinan el caldo, y para colmo le llegó una llamada de la asociación de fútbol. Horas después, Ego salió en carne y hueso después de mucho tiempo para anunciar a los titulares, que iban a ser dirigidos obviamente por el número 1, o sea Rin, ya que él era el que tenía el mayor promedio de gol, y con su amplio campo de visión y habilidad física era la punta de lanza perfecta para el equipo de Blue Lock. El equipo tenía que concentrarse en meter goles, así que Rin era el protagonista de este equipo. Y después de eso tenemos el resto, que eran Gamamaru en el arco, ya que era muy ágil y tenía buenos reflejos. Después estaban Nico y Ariu, Nico por su inteligencia para robar balones, y Ariu por su físico que le permitía ganar balones altos. Después estaban los laterales, que serían Chigiri por su velocidad y Bachira por su habilidad para pasarse a los rivales, aunque Bachira obviamente pensaba meter gol aunque lo pusieran en banca. En el puesto 5, o sea pivote defensivo,
estaba Tabito, porque con su habilidad para los regates era el mejor reteniendo el balón en todo Blue Lock. Eso lo hacía perfecto para el rol, cosa que no le gustaba, pero no tenía opción. Respecto a los extremos, Yukimiya y Eita, más conocido como el Rin de la Celada, eran los encargados. Y la razón ni se tenía que mencionar, eran cracks sorprendiendo a sus rivales, ya sea por su sigilo o velocidad. Por último estaban los mediocampistas ofensivos, que uno de ellos era Nagi, que era innegablemente un genio gracias a su control súper preciso, y el cual le permitió marcar goles de película. Pero la verdadera sorpresa estaba en el otro mediocampista, ya que era el único que pudo hacerle honor a lo que Ego pidió en las pruebas, o sea, reafirmación y coexistencia. Es el Izagi, ya que logró someter a los genios de su equipo y marcó su propio gol. La única duda era que fue con Shidou, ya que su talento goleador era innegable, y Ego lo sabía, pero no existía un egoísta en Blue Lock capaz de controlar a la bestia salvaje que era Shidou. Además, su incompatibilidad con el as del equipo lo descartaba por sí solo, así que esperaba tenerlo de reserva en caso de necesitaran crear caos en la cancha. Pero hubo un cambio de planes, ya que el presidente de la federación lo llamó diciendo que le tenía que ceder un jugador de Blue Lock sin opción a rechazo, ya que si no Sae no iba a jugar, y si Sae no jugaba no vendían entradas. Por ende no había juego, y Blue Lock lo cerraban en One. Obviamente Sae era ese jugador capaz de controlar a Shidou en la cancha, entonces el elegido por Sae fue él, y no su hermanito, que también estaba en Blue Lock. Mientras que en Blue Lock todos estaban emocionados por lo que se venía, bueno, excepto Rin, pero ya saben, todos estaban emocionados por lo que venía. Sae estaba decepcionado con la basura que tenía en su equipo, porque todos le parecían mediocres, cosa que molestó al delantero as de Japón, llamado Shuto, el cual creía que estaba por encima de Sae por jugar en la primera división junto a Japón. Sin embargo, la gran diferencia entre ellos dos era simple. Shuto quería ganar dinero, casarse con una modelo y vivir su vida después de retirarse, pero Sae tenía otro objetivo, que ese era ser el mejor del mundo. Ahí radicaba la diferencia que los hacía incomparables. Entonces Shuto trató de mentir diciendo que quería ser el mejor, pero Shidou lo estampó contra la mesa, porque no se podía decir eso de mentira. Shuto no se tomó nada bien la actitud de Shidou, así que casi arman una pelea nuevamente, pero el defensa estrella de Japón Aiku les dijo a ambos que tenían que ganarse el respeto del equipo en la cancha, no hablando ni pegando patadas. Resulta que este equipo era conocido por su defensa férrea, ya que Aiku era top en eso, y se compenetraba bien con sus compañeros, pero cuando Izagi, Chigiri y Bachira estaban terminando el entrenamiento intensivo del día, leyeron sobre ellos, y Bachira vio una solución muy sencilla, que era aplastarlos. Obviamente no era tan fácil como decirlo, pero tampoco tenían que comerse la cabeza, porque la respuesta seguía siendo la misma. Su único objetivo era aplastarlos con muchos goles y nada más. Obviamente a Izagi le faltaba nivel para hacer eso, pero mientras lo pensaba vio a Rin entrenar con una cara de loco mal, entonces le dijo que se relajara o se iba a lesionar, pero eso no le importaba a Rin en ese momento, ya que por fin iba a jugar contra su hermano, y si su cuerpo no puede aguantar eso significaba que no estaba preparado para ser el mejor. Una vez terminó, Izagi le dio agüita, porque a pesar de eso tenía que cuidarse, o de lo contrario Blue Lock desaparecería, o sea que le dio el agua con la excusa de que era por su propio bien. Rin le aceptó de mala gana, sin embargo el prota no podía dejar de pensar en la cara de Rin, entonces se animó aún más por ganar este partido a su lado. Luego de varios días de entrenamiento intensivo, Ego los llamó a todos para darles una clase muy importante, que era la clase de cómo dominar el flow, pero no el flow de ropa, sino el estado en la zona también conocido como flow. Eso era justo lo que nuestro prota tanto estaba buscando, lo cual le sirvió para superar a los mejores. Este estado era un equilibrio entre dificultad y habilidad, ya que si eres demasiado hábil para el trabajo te aburres y no logras tu máximo potencial, pero si es demasiado difícil te da ansiedad y baja tu rendimiento, así que en el equilibrio justo, logras conseguir una tarea lo suficientemente difícil como para que uses toda tu habilidad sin generar demasiado estrés, gracias a que es un objetivo que ves alcanzable. Y justamente eso era lo que sucedía con el partido contra la Sub-20. Ellos ni que era un equipo invencible de vencer, por lo que era el escenario perfecto para que los jugadores de Blue Lock busquen ese tan preciado flow. O sea que ahora nuestro prota tenía claro que era lo que necesitaba para desarrollar su juego al siguiente nivel. Días después llegó el gran día del partido, pero Aiku fue a hablar con Sae, ya que Shidou seguía peleándose con la estrella del equipo. Sae veía una solución muy sencilla, que era botar a la estrella. Sin embargo, eso no funcionaba para Aiku, ya que para los demás jugadores era muy importante. O sea que si Shuto no jugaba, muchos iban a hacer un boicot y se iban a retirar del partido. Eso no le convenía a nadie, porque se cancelaría la gran noche. Entonces Aiku tenía la mejor idea. Si Sae era tan bueno como decía, podía ganar incluso con Shuto como delantero, lo cual le llamó la atención a Sae, pero no porque él se lo estuviera diciendo, sino porque quería ponerse un reto grande. Sin embargo, este les advirtió que si no le seguían el ritmo, sería él quien se retiraría del juego. Mientras tanto, en Blue Lock, vemos como todos estaban emocionados por el partido, así que hacían tiempo hasta el partido. Y afuera nadie los conocía, por ende todo el que hablaba sobre el partido, hablaba sobre Sae, y como seguro ellos iban a barrer con Blue Lock. Eso dejaba claramente quién era el favorito, aunque Aiku por su parte envidiaba un poco de los delanteros de Blue Lock, ya que él quería ser uno de pequeño, pero le arrebataron el sueño por culpa de los entrenadores que solo se concentraban en su físico, y lo desarrollaron como una defensa impecable. Dejando eso de lado, se llevaron a cabo los preparativos con la sensación de que era solo una demostración del poder de la selección sub-20 con Sae, la cual se mantuvo hasta el último instante. Justo por eso los padres de Izagi estuvieron un poco incómodos
todos mientras apoyaban a su querido hijo, ya que sin duda eran los visitantes en este encuentro. Antes de entrar a la cancha, Ego les mostró quiénes serían los suplentes, y también la formación de la sub-20, la cual sorpresivamente empezaba sin Shidou. Eso solo podía atribuirse a que no era compatible, pero igual no cambiaba el plan del equipo de Blue Lock, el cual era meter goles y más goles para marcar su huella en un mundo que no estaba preparado para lo que se venía. Como era normal, Rin solo estaba concentrado en Sae, el cual ni le prestaba atención, a decir verdad. El resto se notaba que tenía mucha más experiencia, porque Laura se notaba en comparación con los otros chicos de Blue Lock, que parecían unos Teletubbies a su lado. Isagi por su parte no podía creer lo lejos que había llegado, ya que ese era el escenario más grande en el que había estado, y por más que era un escenario de vida o muerte como muchos otros, este era especial, porque tenía mucho público. Sin embargo, no podía dejar que fuera el final. Rin se dio cuenta de que Isagi estaba impactado, pero por suerte nuestro prota tenía más emoción que nervios. Por eso comenzaron con la estrategia clásica de dar pases y pases, ya que la alineación inicial era un esquema defensivo, pero eso solo era una trampa, porque Tabito tenía órdenes de bajar para que los laterales Chihiro y Bachira se unieran al ataque, creando el estilo más agresivo posible, con 6 hombres en el medio campo que se encargaron de avasallar al enemigo con números. El primero en mearse a los rivales fue Bachira, ya que este usó su gambeta para pasarse a un defensa experimentando en la primera jugada, pero a la hora de pasar solo podía usar a Isagi, porque el resto estaba supermercado, así que le dio el pase perfecto, que inevitablemente debería resultar en gol, ¿no? Pues no, ya que Aiku sorprendió a Isagi, llegando al pase como si lo hubiera adivinado. El prota no entendía si era su físico, su reacción, su intuición o todo eso combinado, pero lo único que quedaba claro era que Aiku sería el policía que trataría de evitar a toda costa que nuestros delanteros favoritos robaran goles. Esa demostración de habilidad solo fue posible con el uso de toda la habilidad, visión y concentración de Aiku, y justo era lo que nuestro prota quería lograr en ese partido, así que decidió hacer el ataque nuevamente para aplastar en su propio juego. Para eso se la pasó a Otoya, pero este se encontró con un defensa monje llamado Darai, el cual podía seguir los pasos al ring de la salada, sin muchos problemas, así que cambiaron a la otra banda con Yukimiya, ya que en 1 vs 1 era imparable. O espera, quizás no tanto, ya que un albino trinchudo llamado Neru logró seguirle el ritmo gracias a que era de los defensas veloces. Eso anulaba por completo la estrategia de Yukimiya, por ende solo les quedaba Nagi, que tenía que arreglárselas para hacer malabares como de costumbre, o por lo menos ese era el plan. Pero una mole llamado Kazuma se pegó mucho a él, y con su gran físico evitó que Nagi pudiera hacer piruetas. Así lo distrajo hasta que Aiku apareció, y le robó el balón, por lo que por primera vez en el partido Sae tuvo el balón en sus pies. Chihiri trató de cortarlo con su velocidad, entonces decidió hacer un pase de 50 metros para jugar con los delanteros, los cuales lograron hacer un par de pases para terminar en Sae. Debido a eso, Chihiri y Nico trataron de cortarle la línea de tiro, pero eso fue una trampa para filtrarle el balón a Shuto, el cual quedó prácticamente en un 1 vs 1 contra el arquero, pero a la hora de marcar falló, aunque cabe decir que por más por acierto de Gagamaru que por el fallo de él, ya que Gagamaru hizo real salto para llegar al balón, por desgracia sigue en juego, así que Sae fue a buscarlo, y se marcó un tiro imposible, ya que estaba muy pegado a la línea de fuera, por lo que todo el mundo quedó impactado con el talento de Sae. Eso volvió loco a la afición, entonces nuestros protas entendieron por primera vez que estaban jugando de visitante, y que nadie les prestaba atención, solo estaban ahí para dejar que Sae triunfe, o por lo menos eso era lo que Isagi estaba empezando a pensar. Felizmente Rin le dijo que deje de pensar tanto en los rivales y se concentre en él, por lo que nuestro prota volvió al foco. Sae por su parte estaba enojado con sus delanteros, porque tuvo 3 oportunidades para tirar al arco, pero prefirió pasársela a ellos para que tuvieran una oportunidad de brillar. Sin embargo, no generaron ninguna ocasión real, y para colmo Shuto falló solo, por lo que se cansó y tuvo que marcar él mismo. Eso enojó mucho Shuto, así que Aiku le dijo que no se preocupe, porque Gagamaru también hizo un paradón. Sin embargo, Sae solo veía un delantero sin gol, y eso era sinónimo de inútil. Lamentablemente a ese ritmo iban a ganar con ese delantero inútil, ya que las tácticas de Blue Lock no servían, y eso le parecía normal a Ego, pero no porque no fueran lo suficientemente buenos, sino porque no podían aplicar lo entrenado al 100%, debido al estrés y la presión. Eso era algo con lo que tenían que lidiar sí o sí, pero se solucionaba bastante fácil, y era improvisando. Por eso Rin volvió a jugar con Isagi, pero esta vez se pegó más a él e hicieron una pared de 2, para así volver a confundir a la defensa, pero más que nada para sorprenderlos y adelantarlos mientras pensaban que iban a continuar con la pared. Obviamente no hicieron eso, sino que se la pasaron a Bachira. Rin e Isagi fueron cada uno por su lado, así que Aiku marcó nuestro prota, y Kazuma fue tras Nagi. Sin embargo estaban en inferioridad numérica, o sea que Rin quedó solo, y por eso Bachira aprovechó para darle el pase. Para sorpresa de todos, Rin no pateó de frente, sino que se fue hasta el borde de la línea para replicar el gol de Sae. Sin embargo, ya sea por habilidad del arquero, o porque su tiro fue un poquito menos preciso, ese gol no entró en el arco. De todas formas quedaba el rebote, entonces Isagi se combinó con Yukimiya, que fue a quien le quedó el rebote, y entre los dos lograron pasar al defensa para que Yukimiya tire. Lamentablemente Aiku volvió a evitar que entrara la pelota, así que Otoya aprovechó el caos y ganó la espalda. Sin embargo, Kazuma soltó a Nagi para recibir el cañonazo de Otoya, con la cara literalmente. Nuevamente el rebote cayó en un jugador de Blue Lock, que esta vez era Nagi, por lo que fueron 2 a marcarlo, para evitar que tire. Sin embargo se olvidaron que nuestro albino era el dios del control, así que la paró en seco, dejó que los dos defensas se barrieran, creó su propio bote y se giró completo para marcar un auténtico gol milagroso, el cual dejó a la afición callada por varios segundos, por lo menos hasta que procesaron lo que acababan de ver, y recién en ese momento gritaron eufóricos, ya que habían presenciado por primera vez un verdadero egoísta. Bueno gente, ¿qué les está pareciendo Blue Lock? No se olviden dejarme un comentario y suscribirse. Bye bye.